1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se escucha? Muy bien. Gracias al hermano Eliseo por su presentación. Es un amigo, porque dijo que tan solo tenía una debilidad. Son muchas. Así que, pero el Señor es poderoso para darnos victoria. Pues gracias a Dios estamos aquí otra vez en esta tarde. Gracias al joven que tan amablemente me quitó el estrés con el masaje que me dio en esta tarde. Fue una bendición también disfrutar de la bonita música de los hermanos de Texas, en Dallas. Pues nos han alegrado, nos han elevado al Señor en su presencia. Hemos estado gracias a la música espiritual. Yo tuve el privilegio de una semana vivir con el hermano Rodrigo y su esposa. Así que fue mi cocinero toda la semana. Y quizás se demuestra, ¿no? Pero gracias a Dios que el Señor a ambos les ha dado el don de la hospitalidad. Dice la palabra que algunos sin saber hospedaron ángeles. Y la hospitalidad abre el corazón de la gente y también el que da es el que más recibe al final. Así que gracias familia por su hospedaje que tuvimos con ustedes allá. Y realmente el Señor le ha bendecido con manos en el arte, en la cocina de preparar alimentos. Así que el próximo año incluye pupusas con curtido y loroco. Ok, al menos para mí, no para todos. Así que, y chuco también. Ok, así que para los hermanos de Guatemala, pollo campero. Bueno, yo le llamo repollo campero, es más saludable, Y los hermanos de México, pues tenemos tacos de vegetales y de verduras y de frijoles. Son muy buenos. Los de Puerto Rico, los arroz y con gandules, ¿verdad? Es lo mejor. Para el cubano, frijoles negros y arroz blanco y arroz integral es mejor. Y cosas de esas. Muy bien, dejando el alimento material a un lado, vamos al área del alimento espiritual. En esta tarde voy a tener con ustedes, si no les molesta, una corta clase. Pero antes, si usted tiene interés, y no hay ningún compromiso, no hay ninguna obligación, pero quisiera anotarse en la lista de nuestro ministerio. Voy a dejar después del tema acá la pluma y el papel, y usted puede anotarse. Si ya usted está anotado, como hemos estado en otros lugares, no lo haga, al menos que haya cambiado de dirección. Si tiene una nueva dirección, necesita actualizarla, por favor. Y si desea, usted se va a anotar, ponga su nombre, apellido, dirección completa, número de teléfono, si tiene correo electrónico también lo puede poner y de esa forma podemos mantener el contacto con usted. Por favor, escriba en forma legible, no escriba como los doctores. Yo no trabajo en farmacia, no puedo entender esa letra, así que escriba con letra cursiva, con letra legible para yo poder entender toda la información que usted nos va a dar. Muy bien, no creo que tenga uno para todas las personas, quizás tenga uno por familia. Así que si alguien es tan amable y me ayuda a repartir estas hojitas, al menos una por familia, lo agradecería. Aquí el hermano Rosado, nuestro hermano acá también. Y vamos a estudiar algo que les va a ayudar en esta tarde a entender el mensaje adventista y las bases del mensaje adventista. Okay. Si se acaban, pues ni modo. ¿Hay copias? No, después les podemos sacar fotocopias. Ok, después les pueden sacar fotocopias. Muy bien. Si los de atrás no tienen, quizás se pueden sentar al lado de un hermano o hermana que tenga la hojita y pueda al menos durante el estudio compartirla. Si usted no ve, no va a ser tan fácil entender los conceptos que queremos compartir con ustedes.
Muy bien. Si alguna vez el Señor le permite llegar al estado de Washington, sepa que hay una familia que estaría dispuesta a abrir sus puertas y sus corazones para recibirle. Así que estamos ahí en la parte noreste del estado, cerca del estado de Idaho. Más o menos usted puede visualizar y la frontera con Canadá. Si usted toma el lugar, una idea, el estado de Washington es un rectángulo. Pues estamos aquí en la esquinita del noreste del estado. Y si va en verano, pues nos gustaría más su presencia, pues lo podemos ocupar en la agricultura. Así que dice la palabra que el que no trabaja, no coma. Es inspirado, no lo digo yo. Y si va, pues aún para los niños tenemos juguetes, tenemos un pico, un asadón y una pala. Y pueden jugar con ellos todo el día. Vamos a indicarles el área de juego que hay. Y si los padres le acompañan, pues el juego se va a hacer más divertido también. Ya para los hermanos tenemos motosierras también. No, four-wheeler no, tenemos 2 pies. Pero tenemos motosierras, le podemos prestar. Nos calentamos con leña y tenemos que usar entre 5 a 6 cuerdas de leña. No sé si ustedes saben lo que es una cuerda. Son 8 pies de largo por 4 de ancho por 4 de alto. Así que tenemos que buscar bastante madera. Donde vivimos no hay problema con la madera, hay muchos pinos y demás, así que es fácil, pero requiere trabajo y demás. Así que ya saben que se van a recrear, van a jugar y van a tener un buen tiempo allá. Muy bien, pues si usted mira la hojita que usted ha recibido en esta tarde, va a encontrar 2 árboles parecidos, pero diferentes. Parecidos en apariencia, pero diferentes en contenido. Y si entendemos lo que estos 2 árboles tienen, nos va a ayudar a entender cuál es el mensaje adventista y cuál es el mensaje evangélico que ha sido adoptado por muchos adventistas. Suena parecido, pero es diferente. Y si es diferente, obviamente los resultados también serán diferentes. Y en esta hoja vamos a darnos cuenta, vamos a comenzar nosotros en la hoja que está a mano derecha o a su mano derecha, en el árbol de su mano derecha. Y nos vamos a dar cuenta mirando ese árbol que es diferente al árbol que está al otro lado. Ahora, durante estos días hemos compartido temas de perfección de carácter, de justificación junto con santificación, y ese forma parte del árbol que es el árbol del mensaje adventista del séptimo día. Si entendemos este árbol, no vamos a ser confundidos, porque vamos a poder discernir entre el mensaje auténtico, entre el evangelio eterno, el evangelio de la palabra de Dios, y el falso evangelio que ofrece salvación, pero realmente no da salvación. Así que damos cuenta, digamos, vamos a ver, comenzando en la parte de abajo de árboles, comenzamos con las diferencias. En la parte de abajo del árbol derecho es libertad de decisión, es decir, hay libre albedrío. Cada ser humano, Dios lo hizo con una voluntad y esa voluntad es libre. Es decir, nosotros tomamos decisiones. Y tan solo nosotros podamos tomar esa decisión. Ni Dios la toma por nosotros, ni Satanás la toma por nosotros. Satanás nos tienta, pero no nos hace pecar. Nosotros decidimos pecar. Satanás nos quiere poner quizás la zancadilla, pero nosotros caemos en ella. Ahora, Dios nos quiere salvar. Y ha hecho provisión para nuestra salvación, pero tampoco va a decidir salvarnos si nosotros no queremos salvarnos. No sé si me explico en esta tarde. Es decir, que ni Dios interviene, aunque tiene el poder para hacerlo. Satanás tampoco interviene, porque no tiene el poder para hacerlo, porque el Señor a cada uno nos hizo con una libre voluntad, con el derecho de poder decidir por nosotros mismos. Así que esa es la base. El evangelio falso lo encontramos ahora donde hay predestinación.
Y esta forma de pensar entró al mundo protestante y se hizo muy común a través de Calvino. Se llama calvinismo esa forma de pensar. Y es la forma de pensar que hoy día predomina en el mundo cristiano evangélico. Así que donde hay predestinación, es decir, el ser humano ha sido predestinado o para salvarse o para perderse. Y la voluntad no tiene nada que ver con el Dios escoge quién se salva y Dios escoge quién se pierde. Y no importa lo que haga el que se va a salvar, de todas maneras se va a salvar. Y no importa lo que haga el que se va a perder, de todas maneras se va a perder. Ahora hacemos la forma en la cual se presenta el calvinismo. El calvinismo se presenta en el mundo evangélico a través de la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo. Así que esa es la forma que hoy día esta forma falsa de evangelio se ha presentado al mundo. Una vez salvo, siempre salvo. Así que, por lo tanto, si esa es la forma de ver las cosas, nos vamos a dar cuenta, yendo al segundo punto, lo que es el pecado. En el árbol de la derecha, el pecado es una decisión de la voluntad humana. Claramente lo que enseña la palabra de Dios en 1 de Juan 3, verso 4. Dice que el pecado es la transgresión de la ley. En otras palabras, es la decisión de un ser humano de violar o quebrantar o transgredir la ley de Dios. ¿Okay? Por el otro lado, no, es algo natural, porque todos nacemos pecadores. Es el pensar hoy día común en el mundo evangélico, que el ser humano nace pecador. Y como nace pecador, ni modo, todo lo que puede hacer que es pecar. Por lo tanto, no puede obtener victoria sobre el pecado. Es imposible. Pero vemos que en el otro lado, a través de la gracia de Cristo, se ofrece al ser humano la victoria sobre el pecado, sobre sus defectos de carácter, sobre sus debilidades y flaquezas humanas. Así que vemos que hay dos ramas diferentes. El tercer paso vemos que entonces, si Jesús no pecó, porque es el único que no ha pecado, quiere decir que Él tuvo que tomar una naturaleza diferente a la nuestra. Porque todos los seres humanos, ¿qué han hecho? Dice la Biblia claramente que todos hemos pecado y estamos desprovistos de la gloria de Dios. Pero si Jesús no pecó, ahora ellos nos ofrecen la respuesta, la cual no es la correcta. Jesús no pecó de acuerdo al pensar de ellos, porque Jesús tomó una naturaleza que usted y yo no tenemos. Aunque era ser humano, no tomó nuestra naturaleza. Jesús tomó la naturaleza de Adán antes del pecado. Mientras que usted y yo tenemos la naturaleza de Adán después del pecado. Ahora tenemos que ir entendiendo estas cosas, y si por favor no lo explico correctamente, levante su mano para explicarle. Porque no quiero simplemente avanzar y dejarle atrás. Así que vemos que hoy día el pensar del mundo cristiano, el pensar que también es de la Iglesia Católica, es que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes del pecado. Ahora, la Iglesia Católica aún lo va un paso más allá, el cual tiene sentido. Si Jesús tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, y Él es ser humano a través de María, María fue concebida sin qué entonces. Y ahí quieren ahora el concepto de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué? Ahora, ese pensar no entró al protestantismo, pero sí conservaron lo que se llama el pecado original, donde todos nacemos pecadores porque el pecado de Adán está puesto a nuestra culpa también. Por lo tanto, si nacemos pecadores, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Es imposible dejar de pecar. Pero si el pecado es una decisión de la voluntad humana, en la gracia de Cristo hay el poder para dejar de pecar, para decidir a favor de la justicia y en contra del pecado. No sé si me explico en esta tarde. Y Jesús, en el pensar bíblico, y lo vamos a ver en un momento, tomó la naturaleza de Adán después de haber pecado. Es decir, Jesús no tuvo ventaja sobre nosotros. Si Jesús hubiera tenido ventaja sobre nosotros, no fuera nuestro ejemplo. ¿Sí o no? Y nos estaría pidiendo a nosotros un imposible. Y además sería injusto de Él pedir de nosotros lo que Él mismo no pudo hacer. No sé si me explico en esta tarde. Y completamente destruye el plan de salvación. Completamente destruido, porque ni el mismo Dios pudo dejar de pecar en nuestra naturaleza, cuanto más nosotros que tan solo somos seres humanos.
Ahora nos damos cuenta de lo que estamos tratando de hablar en esta tarde. Vamos a ver simplemente un par de pasajes bíblicos en el libro de Hebreos que claramente nos enseña la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana de Jesús cuando se encarnó, se hizo hombre, cuando moró, vivió entre nosotros. El libro de Hebreos capítulo 2 nos da, al menos hay 2 versículos que comparto con ustedes. Y quiero avanzar porque quiero llegar a otras áreas que sean también de importancia y relevancia estudiar en esta tarde. Hebreos capítulo 2 dice lo siguiente. Vamos a comenzar en el verso 14. Hebreos 2, 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí se refiere a quiénes, a nosotros, somos los hijos de Dios. Él, refiriéndose a Jesús, también participó ¿de qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es ¿a quién? Esto es al diablo. Así que, ¿quién tenía el imperio de control sobre la muerte? Satanás. Jesús vino a reconquistarnos a nosotros porque ya éramos de él por creación, pero ahora el ser humano, al obedecer a Satanás, dice la palabra de Dios que aquel a quien obedecemos nos convertimos siervos de él. Claramente es lo que enseña Romanos 6:16. Así que vemos que ahora vino a rescatarnos, los hijos somos de carne y de sangre, él también tomó ¿qué cosa? Lo mismo que nosotros, leo el verso 15, y librar ¿a cuántos? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, refiriéndose a la servidumbre del pecado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Pregunto, ¿los ángeles tienen una naturaleza diferente a la nuestra? Obviamente que sí, no hay pecados en ellos. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a quienes, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Así que claramente nos dice que vino a socorrer la descendencia de Abraham. ¿Era Abraham un pecador? ¿Tenía una naturaleza caída? Así que tomó la naturaleza de la descendencia de Abraham, participó de nosotros, de la carne y de la sangre, para en nuestra naturaleza caída darnos la victoria. Pero vamos a ver un segundo versículo en el libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 4, 14. ¿Había dicho otra cosa? Oh, disculpen, gracias a Dios por los verianos que tenemos acá. Los pastores no somos infalibles. Nadie es infalible excepto el Espíritu Santo. Así que Hebreos 4:14 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según ¿qué cosa? Nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Que nunca cometió ¿qué cosa? Pero tomó nuestra semejanza, tomó nuestra naturaleza, sí, pero Jesús nunca cometió ¿qué cosa? Pecado. Ahora vamos a ver por qué Jesús no cometió pecado. Hay dos razones muy obvias. Número uno, Jesús mantuvo una completa, total relación y dependencia con su Padre. ¿Usted y yo no tenemos el mismo privilegio? ¿No podemos tener una relación con Dios que nos lleve a la victoria sobre el pecado? Así que ahí es una de las diferencias. Jesús nunca se desconectó de quién. Él dijo, yo no hago mis obras, hago las obras de quién. Exactamente, aquel que me ha enviado. Yo no hablo mis palabras, hablo las palabras de aquel que me envió. Así que continuamente simplemente hacía la voluntad de quién. De Dios. Continuamente estaba tan conectado con su Padre, nunca hubo una ruptura en esa relación, que a pesar de que fue amenazado por el enemigo, las tentaciones, a propósito, las tentaciones de Jesús fueron más fuertes que las nuestras. Dice que al menos 10 veces más. ¿Alguna vez Satanás lo ha tentado con hacer piedras pan?
¿Por qué no? ¿No nos gustaría esa tentación? Porque jamás podíamos caer en esa tentación. Porque no tenemos el poder de tomar piedras, hacerlas pan. Ese es fácil para nosotros, pero ¿era fácil para Jesús? Después de 40 días sin comer, no era fácil. ¿Tenía el poder para hacerlo? Claro que sí. Pero ¿qué dijo él? Yo tengo hambre. Sin embargo, el hombre no tan solo vivirá de pan, vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y no he recibido órdenes de mi Padre de comer todavía. Saben que cuando Satanás por fin abandona a Jesús bajo el mandato divino, los ángeles vinieron, alentaron y alimentaron a Jesús. Así que nos damos cuenta que ese es el punto principal. Una conexión correcta, completa, total y permanente con Dios el Padre. Lo segundo es que Jesús nunca tomó decisiones basadas en lo que se llama, quizás voy a usar el lenguaje bíblico, también del espíritu de profecía, donde habla de facultades superiores y facultades inferiores. No sé si han escuchado esos términos. Sí, la facultad superior es la mente. La mente debe regir al ser humano, ¿sí o no? Porque es aquí donde está el poder de elegir, el poder de elección, está en la mente. Pero nosotros usualmente hacemos decisiones basadas en las facultades inferiores. ¿Cuáles son las facultades inferiores? El apetito, el sexo, los deseos, etcétera, etcétera. Así que Jesús no tomó nunca una decisión basada en lo que sus facultades inferiores le decían. Siempre, antes de decidir, consultaba con la facultad superior. Y esa facultad superior, en perfecta conexión con Dios, no hubo pecado en la vida de Jesús. Vemos que Adán y Eva, sobre todo Eva, cayó porque tomó decisiones basadas en las facultades inferiores. Dice el texto allá en Génesis 3, que la mujer vio que el árbol era codiciable, ¿para qué? Para comer. No consultó con la mente, ¿con qué estaba consultando? ¿Y con qué más estaba consultando? Exactamente. Y dice que tomó, ¿sí o no? Y que comió. Así que la mujer lo que usó para decidir frente a la tentación de Satanás fueron los 5 sentidos. Jesús nunca usó esos 5 sentidos para decidir. Jesús siempre decidió ¿con qué? Con su mente. Inferiores y las facultades superiores. La facultad superior es la mente. La Biblia habla de ella como el corazón, pero sabemos que el corazón realmente es una referencia a la mente. ¿Okay? El espíritu de profecía habla de la mente y habla también de las facultades inferiores, como los deseos de la carne. Es como usted lo va a encontrar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo claramente lo habla en Romanos capítulo 7, donde habla del hombre que está en lucha, queriendo hacer el bien y no haciéndolo, y haciendo el mal que no quiere hacer. Así que ahora vemos cómo Jesús no decidió basado en lo que veía, en lo que escuchaba, en lo que tocaba, en lo que miraba y en lo que olía. Eso no determinaba para él la decisión final. La decisión final estaba en su mente. Y esa mente estaba continuamente conectada con la mente de su Padre. Así que por eso no podemos decidir nosotros con las 5 facultades inferiores o los 5 sentidos. Tenemos que decidir con nuestra mente, pero esta mente tiene que estar conectada al control del Espíritu Santo. Así que vemos ahí la diferencia entre la vida de pecado, sin pecado de Jesús y la vida de pecado de nosotros. Así que nos damos cuenta, y por eso hoy día, si usted nota, los comerciales son de tanto éxito. Pero los comerciales nos hacen pensar que vemos las cosas. Ahora vemos ahí una botella de Coca-Cola un día caliente que está mojada y que está sudando. ¿Y qué nos dice enseguida las facultades inferiores? Tómate una Coca-Cola. No importa si tenemos sed o no, no importa si la bebida es correcta o no, simplemente es atractiva y tomamos esa decisión. Ahora Jesús hubiera ido inmediatamente a consultar con la facultad superior. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que entra a nuestra mente. Y por eso Satanás hoy día está usando estos electrónicos para destruir muchas personas. Sobre todo a los jóvenes. Están adictos a los electrónicos. ¿Por qué motivo? Porque aquí usted tiene más información que lo que usted puede obtener en una televisión. Digamos, ¿cuántos canales con un cable usted puede tener en casa? ¿Cuántos canales de televisión? 300. ¿Saben cuántos sitios o websites existen en el mundo hoy día? Más de 43 billones. No millones,
billones. Y tan solo hay 7,000 millones de seres humanos. Es decir que por cada ser humano hay más de 6 websites. Billones. Y cada día se añaden aproximadamente 25,000 más. Ahora, todo eso podemos tenerlo en este aparato. Es decir, la televisión se quedó chiquita. Todo eso lo podemos tener en este aparato. Y este aparato se quedó grande ya. Este aparato es viejo, es arcaico casi. Lo van a poner en un museo pronto, yo me imagino. Hoy día usted tiene lo que llaman smartphone, que son de este tamaño, y usted tiene acceso a bajar cualquier información. Y lo tienen muchos jóvenes, y como es tan pequeño, es privado. Y los padres no saben ni cómo prenderlo, y los hijos saben qué hacer con él todo el tiempo. Sinceramente. Por eso hoy día en las escuelas le están regalando estas tabletas y estas cosas a los jóvenes. Porque Satanás está usando lo que puede ser usado correctamente, y es usado en muchas ocasiones correctamente, como una arma de doble filo. ¿Saben ustedes de los 43 y más billones de websites que hay, cuál es el número 1 en el mundo? 13% de los websites son pornográficos. Es el número 1 del mundo. Es pornográfico. En Estados Unidos, nada más para darles una idea, cada día 80 millones de personas visitan sitios pornográficos. Cada día, nada más en un país. Estamos hablando de 1/3 de la población de este país. Cada día va a mirar inmoralidades. ¿Saben aún qué dicen las estadísticas? 57% de los hombres que van a la iglesia al menos una vez al mes visitan sitios pornográficos. 57% de los hombres. 49% de las mujeres, la mitad de las mujeres que van a la iglesia regularmente, al menos una vez al mes, van a sitios pornográficos. Y 37% de los pastores. Pero como eso está en la mano, o está en una casa, en una oficina donde nadie ve, o lo puedo tener yo en mi carro y prenderlo y comenzar a ver cosas, ¿quién lo sabe? Además, yo puedo borrar la historia de los lugares donde he ido, donde los padres no se dan cuenta a veces. Y borran la historia de los sitios que se han visitado, o las esposas no se dan cuenta, o los esposos no se dan cuenta. Y todo eso está impactando, ¿qué cosa? Nuestra mente, pero no está alimentando la mente, lo que está alimentando son las pasiones inferiores. Inferiores. Póngase a pensar, las estadísticas del mundo cristiano no son buenas en cuanto a la pornografía. Póngase a pensar, aquellos que ni aún profesan ser cristianos, la situación es aún más difícil. Así que nos damos cuenta cómo el enemigo hoy continuamente está trayendo estímulos equivocados para que el ser humano siga rigiéndose por las facultades inferiores. Y de esa forma no permite que la mente tome el control a la hora de decidir. ¿Recuerdan ustedes que cuando Sansón vio una muchacha bonita, qué dijo? Esta agradó a Jehová. ¿No fue lo que dijo? Oh, esta agradó a mis ojos. Esa está bonita, está interesante. Tiene curvas en vez de llantas. No sé si me explico. Está joven, no tiene arrugas ni patas de gallina. Esa me gusta a mí. ¿Fue una buena decisión o fue una mala decisión? ¿Le costó aún sus propios ojos? Sí, Satanás no tiene misericordia ni aún de su gente. No piense que Él es misericordioso y amoroso. Satanás tan solo nos quiere destruir para quebrantar una vez más el corazón de un Dios de amor y de misericordia. Así que nos damos cuenta, y disculpen de la distracción en esta tarde, ahora la diferencia entre la naturaleza de Jesús y la nuestra: en Él no hubo pecado, su conexión perfecta y continua con su Padre, una mente que decidía, no las facultades inferiores, lo llevó a una continua victoria sobre el pecado. Pregunto, ¿Jesús tuvo hambre y sed en ocasiones? Sí. ¿En la cruz tuvo sed? ¿Pidió algo para tomar? ¿Qué pidió para tomar? ¿Qué le dieron? ¿Se la tomó? No. ¿Por qué? El vinagre es vino.
¿Y eso afectaba a qué cosa? Sus facultades superiores. ¿Necesitaba sus facultades superiores claras en ese momento de crisis en su vida? Gracias a Dios que lo hizo. Porque usted y yo estamos aquí debido a ese sacrificio maravilloso. Necesitamos nosotros nuestras facultades limpias. ¿Qué pasa si nuestra mente está embotada? No entendemos. Nos pueden hablar de las cosas más maravillosas y nos pasan por arriba. No las entendemos. ¿Por qué? Porque la mente está embotada. ¿Qué pasa si no dormimos bien? ¿Qué pasa con nuestra mente al día siguiente? ¿Con nuestros nervios cómo están al día siguiente? ¿Estamos listos para pelear desde que nos levantamos? ¿Sí o no? El mal humor y nos sentimos molestos. Decimos que me levanté del lado equivocado de la cama. La cama no tiene nada que ver con eso. Dice, no, es que mi papá era igual. Porque, bueno, el papá era otro que posiblemente se dormía tarde también. Vemos por qué el Señor nos dio el mensaje de salud una vez más. Y no es tan solo alimentación. Son 8 remedios. Y no son opcionales. Amén. Ni tampoco es una recomendación. Es un mandato. Ahora, yo tengo la decisión de aceptarlos o de... Y ni Dios me va a obligar a aceptarlos. Como tampoco hace Él con nuestra salvación. Así que vemos ahora la diferencia entre la naturaleza de Jesús y la naturaleza nuestra. Pero tomó nuestra naturaleza caída. Pero nuestra naturaleza caída obtuvo victoria sobre el pecado. El mismo poder, basado en el ejemplo de Jesús, está a nuestra disposición. Vemos que el hombre converso, la mujer conversa pueden vivir en victoria, ¿sí o no? Absolutamente. Y es lo que tenemos nosotros que entender. ¿Qué más notamos en este cuadro que tenemos acá? Así que vemos la naturaleza de Jesús, la posición adventista histórica, la encontramos a la mano derecha, la posición evangélica, o la nueva posición, llamada nueva teología, la encontramos a mano izquierda. Ahora, ¿qué más vemos acá diferencia? Vemos en cuanto a la salvación. La salvación incluye justificación y también incluye santificación. En el falso evangelio tan solo que incluye justificación. Tan solo perdóname mis pecados, Señor. Eso es todo. Y sigo pecando. A mí me gusta esa teología. El problema es que no es bíblica. A mí me gustaría que yo pueda seguir pecando y haciendo lo que yo quiero ser. Y como hombre hispano, pues bueno, voy a tomar y ser mujeriego y el Señor me va a perdonar. Pero gracias a Dios que no tengo que vivir de acuerdo a la cultura, puedo vivir de acuerdo al pensar de Dios. Y puedo vivir en temperancia y en fidelidad a mi esposa. Así que vemos que el mensaje evangélico incluye nada más la justificación, y por eso que el mundo evangélico piensa que en la cruz terminó el plan de salvación. Jamás usted los va a escuchar hablar de un tema de santuario. No lo entienden, ni tiene sentido para ellos. Jamás van a escuchar un tema de santificación y obediencia. No tiene sentido para ellos. Porque todo lo que necesitan es el perdón que Jesús otorga en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios por ese perdón. Lo necesitamos nosotros también. Pero el Señor ha hecho una segunda provisión. Lo que el Espíritu de Profecía llama la segunda cura o la doble cura. No tan solo nos da el perdón de nuestros pecados perdonados, sino que nos da el poder para no continuar repitiendo esos pecados y haya victoria en nuestras vidas. Es decir, que si yo soy mentiroso, ¿me puede dar el Señor victoria sobre la mentira? Claro que sí. Y el objetivo del Señor es llevarnos a esa experiencia donde ahora nosotros en su poder, no en el poder humano. El libro Camino a Cristo dice que los esfuerzos humanos y el poder de voluntad humana son como telas de araña. ¿Cuánto pueden soportar las telas de araña? Nada. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí está nuestra victoria. Así que el plan de Dios no es tan solo perdonar nuestros pecados, el plan de Dios es llevarnos a la victoria sobre ellos. Digamos, le pongo un ejemplo. Si yo fuera y asaltase el lunes un banco, este es un mal ejemplo, pero de todas maneras lo voy a presentar. Y asalto el banco y me robo $1 millón. Ahora, yo me siento mal una semana más tarde porque todo ese dinero me lo robé, eso no... Y los ahorros de las personas, también la jubilación de algunas personas, todo eso, pues me lo robé y le he quitado el dinero a esa gente. Y ahora regreso al banco una semana más tarde y digo, mire, quisiera hablar con el gerente del banco. ¿Me permite
Sí, cómo no, mire, está en la oficina, pase. Y llego allá y digo, ¿puedo cerrar la puerta? Tengo algo privado que sí, cerré la puerta. Y me siento y le digo, mire, créalo o no, yo fui la persona que hace una semana atrás me robé el dinero. Y me siento muy mal. Y vengo arrepentido y vengo a confesar mi pecado. Es primera vez que lo hago y es la última. El gerente me mira y dice, bueno, yo agradezco su honestidad, ¿eh? Y vamos a hacer un trato entre nosotros dos. Tráigame $1 millón y dejamos las cosas así tranquilas. Digo, no, yo vine a pedir perdón nada más. No es que tengo planes de traer $1 millón, yo quiero tener $1 millón. Yo nada más vine para que usted me perdonara y confesé mi pecado, pero no, yo necesito el $1 millón más que ustedes el banco. Pregunto yo, ¿es genuino mi deseo de arrepentirme y confesar mi pecado? No lo es. Es lo que pasa hoy día en el mundo cristiano, incluyendo nosotros. Jesús, perdóname, pero voy a seguir pecando. Perdóname y voy a seguir pecando. ¿Es genuino nuestro arrepentimiento? No. El libro de Proverbios, capítulo 28, verso 3, dice que el que se arrepintiese y confesare su pecado y se apartare de él, éste alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. O digamos otro ejemplo, quizás otro mal ejemplo, le soy infiel a mi esposa. Pero me siento mal, le digo, mi hija, querida, amada, sweetheart, no le conozco. Usted le llame a su esposa. No le va a llamar vieja, ¿verdad que no? No, ok, gracias. Discúlpame, porque tuve una caída. Mi esposa me dice, ok, te voy a disculpar. No hay problema. Borrón y cuenta nueva, comenzamos de nuevo. 3 días más tarde regreso y le digo, ¿tú sabes lo que me pasó otra vez? Volví a caer. ¿Me perdonas? Te perdono. Una semana más tarde dice, ¿sabes lo que me pasó otra vez? Mi esposa dice, mira, deja de pedir perdón y deja de pecar lo que tienes que hacer. ¿Sí o no? Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No es que se canse de nuestro perdón, porque la misericordia de Dios es eterna. Lo que quiere llevarnos son experiencias por el bien nuestro, de que no haya más pecado en nosotros, sino de que haya victoria sobre el pecado. Y es lo que sucede cuando tan solo se cree que somos salvos en el perdón, sin la necesidad de un proceso de santificación que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo último que vemos acá, por supuesto en la posición adventista histórica, creemos en la perfección del carácter a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él hace la obra que usted y yo jamás podríamos hacer. Jesús nos limpia de todo pecado y su Espíritu ahora nos da el poder para llevarnos a la victoria. En la otra posición, obviamente, si tan solo es el perdón, es imposible dejar de pecar, por lo tanto es imposible la perfección de carácter. Y si es imposible la perfección de carácter, vemos el fruto del árbol. ¿Qué sucede con las normas cristianas entonces? Son opcionales. Porque ellas no me pueden salvar y me pueden perder. Y si las violo, no importa. Todo lo que tengo que hacer es pedir perdón. Por eso las normas cristianas no tienen sentido, la salud no tiene sentido, el sábado no tiene sentido, el juicio investigador del año 1844 no tiene sentido, espíritu de profecía no tiene sentido, la ley no tiene sentido, y podemos haber añadido un sinnúmero más de otras doctrinas. No tiene ningún sentido, porque no importa ninguna de esas cosas. Lo que importa es que el Señor me siga perdonando. Y cuando Él venga, pues va a sacar su varita mágica, ¿verdad? Y me va en ese momento a transformar. La palabra de Dios enseña que la única transformación que toma lugar en la segunda venida de Jesús es lo mortal en inmortal, lo corruptible en incorruptible. Es decir, nuestra naturaleza va a cambiar, no nuestro carácter. Esta naturaleza pecaminosa, gracias a Dios el Señor la ha de quitar y nos dará la naturaleza perfecta que Adán y Eva tenían antes de cometer pecado. Es la única transformación que tomará lugar cuando Jesús venga. Así que ahora vemos las implicaciones nosotros de saber cuál es nuestra posición basada en la palabra de Dios. Esto no se lo inventaron los pioneros. Simplemente ellos supieron dónde buscar la información correcta.
Y fueron a la palabra de Dios y allí descartaron errores que aún habían permanecido en el mundo cristiano protestante, las descartaron a un lado y ahora adoptaron las posiciones correctas que la palabra de Dios enseñaba. Por eso que hay cristianos que bautizan a los niños porque creen en el pecado original. Y tienen la mancha del pecado y si mueren sin ese bautizo, pues ¿a dónde van? Van al infierno, pero era tan duro que inventaron el limbo, donde el lugar no es tan caliente ni tan frío, está tibio nada más. Y para los adultos pues está el purgatorio, es el mismo lugar, pero no tan caliente ni tan frío. Pero vemos que todas esas falsas enseñanzas entraron como resultado de que este libro fue puesto a un lado. Cuando nuestros pioneros abrieron la palabra de Dios, doblaron sus rodillas y pidieron la dirección del Espíritu Santo, poco a poco les fueron reveladas estas grandes verdades. Y es lo que separó la teología adventista de la teología del mundo evangélico. Pero hoy día prácticamente la teología del mundo evangélico otra vez ha entrado y ha tomado control de nuestra teología. Por eso rara vez se va a mencionar las cosas que hemos mencionado nosotros en esta tarde. Porque aún aquellos que fuimos al seminario como este servidor, nunca fuimos instruidos en estos principios, fuimos instruidos en los otros principios. Es imposible la victoria, imposible dejar de pecar, tan solo el perdón es necesario para la salvación, Jesús me justifica, lo que ellos llaman una sombrilla. Si yo estoy bajo la sombrilla, aunque esté lloviendo, estoy seco, dicen ellos. Por lo tanto, aunque yo continúe pecando, sigo siendo salvo, porque estoy bajo la sombrilla. Es decir, como lo hablan técnicamente, dice, la justicia imputada de Jesús es todo lo que yo necesito, sin la justicia impartida de Jesús. No sé si me explico, los confundía. Es decir, el perdón es todo lo que yo necesito, sin la obra del Espíritu en la santificación. Es más, la justicia de Jesús en el perdón suple mi falta de obediencia y de consagración a Dios. Eso aún yo lo he escuchado en púlpitos adventistas. Él obedeció por mí, yo no tengo que obedecer. No, Él me dio el ejemplo y me da su poder para que yo pueda imitar su vida entonces. Es cierto que Él obedeció y su ejemplo lo hizo a favor mío, pero la justicia de Jesús nunca cubre el pecado, al menos que el pecado haya sido confesado, arrepentido y rechazado. No nos confundamos porque nos agrada escuchar lo que nos da comezón de oído, como dice la palabra de Dios que llegaría el momento. La gente quisiera escuchar fábulas agradables, pero las fábulas no son ciertas, son cuentos. Por lo tanto, amontonarían maestros de acuerdo a sus concupiscencias, dice el apóstol Pablo, para que le hablen fábulas agradables y le hagan y le rasquen el oído. Yo digo, si usted tiene un cáncer y tiene comezón de oído, a veces la comezón de oído le va a parecer que es más importante que tratar el cáncer. Pero ¿qué es más importante tratar? Y deje que el oído pique, no importa, eso se va a ir con el tiempo. Así que ahora nos damos cuenta, todo esto comenzó en los años 1950. En el año 1954, el presidente de la conferencia de Pensilvania iba a su casa guiando en su carro, y escuchaba un programa que daba un doctor llamado Barnhouse. Era un pastor presbiteriano. Se llamaba el Evangelio Eterno, en inglés. Y este hombre hablaba de la justicia de Jesús que tan solo perdona. Pero este presidente quedó tan impresionado que lo contactó, es más, le mandó una carta diciendo, mire, yo soy un pastor adventista, etcétera, etcétera, yo escucho su programa y me parece que su presentación en cuanto al perdón es excelente. Días más tarde, el señor, también un pastor bautista en esta ocasión, llamado Walter Martin, muy amigo de Barnhouse, dice, estoy escribiendo un libro en cuanto a las sectas cristianas. Obviamente en aquel entonces la iglesia adventista del séptimo día era considerada una secta cristiana nada más. Y él le dijo, ¿sabes qué? Recibí una carta de un pastor adventista que es un líder y dice que está de acuerdo con lo que nosotros estamos presentando en cuanto a la justicia de Cristo.
Antes de escribir de los adventistas y clasificarlos como una secta, como había sido la tradición evangélica, ¿por qué no hablas con ellos? A ver, quizás han cambiado su posición. Y ahí entramos en diálogo con los evangélicos. Y por 3 años estuvo dialogando sin que nadie lo supiera. Nada más la parte elevada del liderazgo lo sabía. Cuando terminó el diálogo con los evangélicos, habíamos cambiado nuestra posición. Habíamos cambiado la naturaleza de Jesús. Porque cuando Walter Martin vino, fue a la conferencia general y dijo, yo voy a escribir un libro y los tengo ustedes como secta. Sin embargo, algunos de ustedes están de acuerdo con lo que nosotros presentamos. Vamos a dialogar, vamos a platicar aquí. Y por 3 años lo estuvieron haciendo. Y el punto de Walter Martin eran 5. En contra de eso. Si ustedes estos 5 puntos me demuestran que son los que yo creo como bautista, no los voy a poner como secta. Uno de los puntos era que Jesús era un ser creado. Eso fácilmente fue descartado. Nunca ha sido la posición de la Iglesia Adventista que Jesús es un ser creado. Siempre ha sido de que es Dios eterno. Es la segunda persona de la deidad. Eso fácilmente, tanto en la Biblia, Espíritu y Profecía, se demostró que jamás esa fue nuestra enseñanza. El segundo punto que fue fácil de descartar era el hecho que ellos pensaban que nosotros enseñábamos la salvación por obras. Jamás ha sido la posición de la Iglesia Adventista enseñar salvación por obras. Tanto en la Biblia, Espíritu y Profecía se le mostró a Walter Martin, jamás ha sido nuestra posición. Somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús, el cual es un don, es un regalo de Dios que viene a través de la gracia. Punto. Fue fácil descartar. Los otros 3 fue donde ahí se atoró la carreta. Uno tenía que ver con la naturaleza de Jesús. Nuestra posición había sido tomar la naturaleza de Adán después del pecado, ahora fue cambiada a la naturaleza de Adán antes del pecado. Lo que en la teología llaman posición poslaxaria, es decir, después del pecado, o prelaxaria, antes del pecado. Lo segundo que cambiamos fue en cuanto a la salvación. Nuestro énfasis siempre había sido que Jesús, a través de su muerte, obtiene la salvación del ser humano y hace provisión de salvación, pero tiene que ascender a los cielos para terminar la obra de salvación allá en el lugar santo y después en el lugar santísimo. Sí, creemos en el mensaje del santuario. Pero cambiamos nuestra posición y la adaptamos al pensar evangélico que en la cruz del Calvario terminó la obra de salvación. El tercer punto que se negoció también, el cual comenzamos a cambiar, fue en cuanto al espíritu de profecía. La posición adventista era que eran inspirados, y como son inspirados, son autoritativos, normativos, es decir, es norma. Ahora los cambiamos y simplemente es material de estudio en forma individual y personal en casa. Pues es bueno para estudiarlos para la devoción en la mañana y demás, pero realmente no podemos usarlo para definir las posiciones nuestras. Déjenme decirles, no necesitamos el espíritu de profecía para definir ninguna creencia adventista, ninguna. Todo lo que hace el espíritu de profecía es confirma lo que ya la palabra de Dios por siglos nos había enseñado. Simplemente lo que es una lupa que la pone y ahora podemos más fácil ver lo que está escrito. No sé si me explico. Pero no añade ni una sola creencia, ni una sola doctrina a la palabra de Dios, ni una sola. No somos como los mormones que cuando van a una casa primero tienen que hacer que la gente lea el libro del mormón, porque la Biblia no puede apoyar sus posiciones. O los testigos de Jehová le dan sus libros porque usted lea no lo que la Biblia dice, sino lo que sus libros dicen, porque los libros de ellos sí aprueban su posición, la Biblia no la aprueba. No son tampoco como los católicos que dependen de lo que el clérigo le diga a ellos, no conocen las Escrituras. Y el clérigo está confundido en muchas ocasiones y ellos también, por lo tanto, sino que tenemos que ir a las Escrituras. Y ahí comenzó poco a poco a minimizarse la importancia del espíritu de profecía. Después de 3 años de diálogo, los evangélicos dijeron, para demostrar que realmente ustedes han cambiado su posición, escriban un libro y distribúyanlo entre su gente para demostrar que realmente esa posición ustedes la han cambiado. Y se escribió el libro Preguntas sobre Doctrina en el año 1957. Y ahí por primera vez se presentaban estas 3 posiciones cambiadas. Pero se hacía de una forma tan sagaz que era difícil darse cuenta.
Sin embargo, hubo un pastor que se dio cuenta, llamado Andreasen. No sé si han escuchado de él. Andreasen. Y él escribió cartas abiertas, se llama, el libro se llama Las Cartas Abiertas de Andreasen. Diciendo, no, ese libro muestra, aunque el 95% del libro es muy bueno, hay un 5% que no es bueno. Y muestra que nosotros estamos cambiando nuestra posición en la naturaleza de Cristo, en la salvación y en el espíritu de profecía. Y no podemos aceptarlo. ¿Saben lo que hicieron con el pastor Andreasen? Le retiraron sus credenciales. Le quitaron su pensión porque ya estaba jubilado. El pobre hombre, por más de 40 años había trabajado como pastor, no sabía hacer otra cosa, y era un viejito de más de 70 años, ¿dónde iba a trabajar? Y fue al gobierno a pedir ayuda al gobierno. Mira, ahora yo no tengo mi pensión, me la quitaron. El gobierno, ¿cómo se la quitaron? Sí, yo trabajaba para esta organización, pero me quitaron mi pensión. Y el gobierno forzó otra vez a la iglesia que le regresara su pensión porque era su derecho. Él muere en el año 60, con un corazón quebrantado. Completamente fue puesto a un lado. Usted perdió su pensión, perdió sus credenciales. Después de su muerte, un año más tarde, a su esposa le regresan las credenciales entonces, pero nunca lo supo el pastor Andreasen. Lo hicieron póstumamente. Y usted hoy día, si puede, lea sus libros. El libro del santuario, el libro de Hebreos que tiene, el libro de la oración, libros poderosos. Ese hombre conocía nuestro mensaje. Nunca se amargó contra nuestros líderes, aunque hubo grandes diferencias y fue maltratado, tristemente. Posición que después reconocieron y escribió en una carta a la viuda de Andreasen, discúlpenos porque no tratamos a su esposo correctamente, pero ya estaba muerto, él no lo supo. Siempre trató en amor y en misericordia de dialogar con aquellos que estaban en desacuerdo con él. Y a pesar de que fue puesto a un lado, mantuvo la posición correcta, gracias a Dios. Pero desde entonces hemos ido cambiando nuestra posición a una posición más evangélica y menos adventista histórica, de acuerdo al pensar de Dios a través de los pioneros y el espíritu de profecía. Por eso, hermanos, en esta tarde compartí esta hojita con ustedes. Es importante que usted entienda, y disculpe si quizás mi explicación no fue clara, no fue correcta, es simplemente para ayudarles a abrir los ojos. Y podamos nosotros no ser engañados por un mensaje que parece agradable, y parece aún bíblico, pero no lo es. Y su resultado es fatal, porque nuestra salvación eterna está en juego. Saben, si nosotros como pueblo perdemos nuestro mensaje, vamos a perder nuestra identidad. Y si perdemos nuestra identidad, vamos a perder nuestra misión como iglesia. Y es lo que Satanás ha hecho. Es tratar de quitarnos nuestra identidad como pueblo remanente, a través de quitarnos el mensaje que Dios nos dio. Por lo tanto, hoy día no hay obra misionera. Hoy la gente se puede sentar en una iglesia por años y años sin repartir una literatura, sin dar un estudio bíblico, sin invitar a una persona a seguir a Jesús. Tranquilos y cómodos, se pueden sentar en las bancas con aire acondicionado y cómodas y tener un padlock después del sábado y decir, el próximo sábado regreso otra vez. Sin ninguna inquietud por los millones de seres humanos que mueren sin Jesús. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos identidad como pueblo remanente, no tenemos sentido de misión. Y si no tenemos sentido de misión, nuestro mensaje no tiene ningún valor. Somos un grupo más en el grupo evangélico. Y de todas maneras, si crees en Jesús, vas a ser salvo de todas maneras. No podemos ir a nuestras casas con esos conceptos errados. Porque el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice que cuando no éramos pueblos, nos hizo pueblo, para que proclamáramos ¿qué cosa? Aquellas grandes y admirables verdades que el Señor ha puesto sobre nuestras manos. El Señor nos ayude a entender y a comprender por qué estamos aquí nosotros en el planeta Tierra. No es para llegar a la jubilación con nuestra casa pagada. Nadie dijo amén, pero bueno. No es para terminar con $500,000 en ahorros para jubilarnos cómodamente.
No, nuestra misión es no jubilarnos. Nuestra misión es ir a casa. Y ir a casa a nuestra generación. Déjenme decirles, hermanos, la economía del cielo está muy buena. Pónganse a pensar, las calles son de oro. No vas a entender que la economía ya está excelente. Nuestra casa ya está hecha y está pagada. No son 30 años. Ese famoso sueño americano es un mito, querida iglesia. Y ese mito pronto nosotros mismos lo vamos a ver desaparecer delante de nuestros ojos. Póngase a pensar, usted paga una casa en 30 años y la pagó 3 veces y medio. Y piensa que porque tenga ahora unos dólares de equity, como le llaman en inglés, o de valor a la propiedad, oh, mire cuánto yo he ganado. Sí, se le dio 3 veces y medio el valor del banco al banco y usted se quedó con un poquito. Óigame, usted es muy inteligente. Sus matemáticas son excelentes. Las del banco son las buenas. Vemos que el Señor nos llama en esta tarde a terminar la obra que Él nos ha encomendado. ¿Saben que la obra va a terminar? ¿Y en victoria? La pregunta es, ¿será con nosotros o será sin nosotros? Yo tengo que estar en ese grupo, hermanos. No tengo que estar a la vanguardia, me conformo con estar a la retaguardia. Pero yo tengo que estar en ese grupo. A la vanguardia estarán mis hijos. Ya yo peino canas, ya me toca ir atrás, ya no puedo ir tan rápido. Además se nos dice que la obra terminará sobre los hombros jóvenes. Ya los míos ya comienzan a doblarse un poco. Esos 4 jóvenes que el Señor me ha prestado, hay que prepararlos y sus hijos también para que ellos terminen esta obra. Yo veía a estos jóvenes aquí cantando y estos niños cantando, eso trae gozo a mi corazón. Pero gracias a Dios que estos padres están tomando estos jóvenes y tomando esos talentos y poniéndolos para honra y la gloria de Dios. Siento envidia del pastor enamorado de tener tan buen grupo de jóvenes talentosos en su iglesia. Pero es una envidia santa, no se los voy a quitar. Yo ni iglesia tengo para llevarlo, así que, pero vemos que el Señor nos quiere llamar a nosotros para identificarnos con este árbol. Tenemos que ir a casa. Tenemos que apagar la computadora. Amén. Tenemos que apagar la televisión. Tenemos que apagar el radio. Tenemos que cerrar las revistas y los periódicos. Y tenemos que abrir la palabra de Dios. Si usted está estudiando algo y no entiende, no se preocupe. La Biblia es su propia expositora. No lo cierre y vaya a ver las noticias para explicar la Biblia. Se va a equivocar. Si está leyendo algo y no entiende, Señor, trae discernimiento a mi mente. Porque aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. No es necesario tampoco que corra a un hombre o a una mujer para buscar explicación. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice la palabra. Toda, no alguna verdad, a toda verdad. Y haga lo que hicieron los pioneros. Los pioneros tenían reuniones de fines de semana. No para irse a la playa, no para irse de picnic. Trabajaban como campesinos. Trabajaban cortando leña, trabajo pesado. Trabajaban duro. Y no es como hoy día que son 8 horas y nos tienen que dar receso cada media hora. No había nada de eso. Era trabajo afuera, arduo trabajo. Y los fines de semana a machetear, aquí en la palabra de Dios. No sé si me explico. Y pasaban aún noches enteras sin dormir, escudriñando las Escrituras en oración. Y cuando llegaban a un punto donde parecía que ya no había más donde ir, ahora el Espíritu Santo daba una visión y daba la respuesta correcta. Así que si usted aquí no sabe qué hacer, abra los libritos rojos entonces. Y de ahí no salga. De ahí no salga. Ahí va a encontrar la respuesta. Dios no es Dios de confusión, dice la palabra. Dios es Dios de luz y de verdad. Y nos dará la respuesta correcta. El Señor nos bendiga en esta tarde. Pastor. Sí. Siento en mi corazón el deseo de pedirle algo. Ajá. Si pudiéramos como iglesia en este momento orar, no sé si no hacen dos por la iglesia. El próximo mes está el Congreso otoñal. Allí van a decidir si van a llevar en la agenda la ordenación de la mujer.
Al mirar lo que usted nos ha mostrado acá, pues se ve que el diablo tiene un ataque constante contra la iglesia. La iglesia adventista es la única que prevalece con el mensaje correcto. Y el diablo ahora está a punto de llevarla a que ordene a las mujeres para caer en la cultura. Una hermana de mucha confianza me llama esta semana para decirme que todos los pastores adventistas de Guatemala lo llevaron a un congreso para que les enseñaran cómo predicar el evangelio de la prosperidad en la iglesia adventista. Y el que le dio el seminario fue Cash Luna, un hombre que es diabólico. Ese fue el que le dio el seminario a todos los pastores adventistas. Y el pastor le comenzó a la hermana que le daba mucha tristeza, porque él fue el enviado obedeciendo las órdenes. Entonces yo quisiera, pastor, que más que nosotros ver lo que está haciendo la iglesia, más que criticar la iglesia, dobláramos las rodillas y oráramos por la iglesia. Amén. Claro que sí, Pastor Orlando, enamorado. No sé cuántos de ustedes conocen al pastor Mark Finley, o al menos han escuchado su nombre, el famoso evangelista ya jubilado. Hace poco tomó lugar la reunión que le llaman ASI, que son los negocios adventistas que se reúnen una vez al año. Y hablando él con una persona a la cual yo conozco, y no tengo la libertad de darles el nombre de la persona, el pastor Finley le dijo, de aquí a julio del próximo año, cuando es la conferencia general en San Antonio, la situación se va a poner muy tensa dentro de nuestra iglesia. Vamos a ver un zarandeo grande. No tan solo por esta posesión de la ordenación de la mujer, la cual van a llevar. Es un hecho dado que van a llevar. Si pasa o no, yo no sé, ellos tampoco saben. Y no tan solo eso, sino el temor es que ahora viene la aceptación del homosexualismo y demás como resultado de esta primera votación. De que la mujer no habló nada ni con la Biblia ni con el espíritu que persigue. Y entonces ahí está, ya le dieron esta iglesia como pastora en Puerto Rico. No, claro, y hay muchas más. Hay una pastora que es presidenta de una conferencia hoy día allá en California. Así que esto continúa. Leo algo de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 195. Dice, la levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. Esto en relación con el pedido que hizo el pastor enamorado. En el tiempo en que son mayores los peligros y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Como esta mañana hablamos del sellamiento, claramente nos muestra Ezequiel 9 que tan solo aquellos que gimen y claman por las abominaciones que toman lugar en Jerusalén serán quienes, sellados. No es tiempo de jubilarnos en esto, hermanos. Es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo de pedir intervención divina. Es tiempo de que Dios tome las riendas como ha dicho que va a hacer. Testimonio para ministro, página 300. Y tomará las riendas y usará métodos sencillos y métodos fuera de lo ordinario. No sabemos lo que significa eso todavía. Pero terminará la obra en justicia y en corto tiempo. Ahora yo quiero ser una de esas herramientas que el Señor usa. Y estoy seguro que usted también tiene ese deseo. Pero tenemos que animar a nuestros hermanos que se unan en este proyecto para que el Señor a todos nos pueda usar como herramienta en la obra de terminar su obra. ¿Okay? Vamos a, quizás podemos hacer grupos de 2, ¿está bien, hermano Eliseo? Hagamos grupos de 2 personas como sugería el pastor. Y oremos por nosotros, oremos por nuestros hermanos, por nuestras familias, aún por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, pero en forma especial, para que un reavivamiento y despertar espiritual tome lugar dentro del pueblo de Dios hoy día. Así que pasemos a orar y creo que después los hermanos tienen algo más que compartir con nosotros.